Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí contigo, Jordi. Otro libro más, y este tan especial. Pues sí, yo encantado de volver a saludarte y en esta vez con un ensayo, porque habíamos hablado en libros colectivos o con traducciones, pero este es un ensayo que has escrito. Estamos con Alberto Ávila Salazar y estamos en la presentación del libro Historias de la magia del caos más allá de Alan Moore y Grant Morrison, un libro editado por Diabolo Ediciones dentro de la colección de cultura popular. Alberto Ávila Salazar es escritor, ensayista y traductor. Es autor, entre otras, de novelas como Todo lo que se ve, Iluminada y La vida de un monstruo. Y ha participado en varios libros colectivos, entre ellos uno que tuvimos la oportunidad también de presentar aquí dentro de la colección de, de Diablo Ediciones, que se llama Rutas del Misterio. Ujú. Y dentro de los ensayos, los que lean este libro descubrirán, porque yo no lo sabía, descubrirán que es autor de El Grimorio del Triángulo Negro y la Araña en el Templo, que tiene una cierta vinculación con este que nos presentas hoy, ¿no? Es un libro que es novedad en diciembre de 2025 y es importante la fecha porque quizás es el primer libro escrito a nivel internacional que detalle con esta precisión y con esta calidad enciclopédica todo lo que hay de alrededor de lo que se conoce como la magia del caos, ¿no? La magia del caos aparece a finales de los años 70, pero tú realizas un discurso cronológico a lo largo de finales del siglo XIX y del siglo XX que nos permite al lector introducirnos en el concepto, digamos, del ocultismo, del esoterismo, y que cuando llegamos a los capítulos, hay 10 capítulos, pero cuando llegamos al capítulo en que hablas de la magia del caos, tenemos un bagaje suficiente para estar situados, digamos, en el contexto filosófico y histórico que estamos hablando. En esta labor, digamos, titánica, casi enciclopédica, como decía, de señalar momentos y personajes, hay que decir que todo lo que hay relacionado con la magia del caos y con el esoterismo en general es muy importante, justamente la bibliografía, es decir, los libros asociados con estos temas han sido muy importantes. Por lo tanto, el recopilatorio que haces a lo largo de todo el documento y el resumen que haces al final, pienso que es muy interesante para poder situar, al menos desde el punto de vista intelectual, digamos, todos esas publicaciones asociadas a momentos y personajes muy concretos, ¿no? Una de las cosas que me he encontrado, yo que tengo una mentalidad, digamos, matemática y de ingeniería, es la dificultad de entender, ¿no? Que me ha resultado realmente difícil ir siguiendo una gran parte del discurso, pero sobre todo, por un lado, me ha asustado al pensar la cantidad de ficción que he consumido, de películas, cómics, novelas y música relacionado con el esoterismo sin que yo fuera consciente y la cantidad de personas que han tenido vinculación y que yo no era consciente, ¿no? Y que luego hablaremos, pero solo saber que Chris Claremont en su momento más importante de guionista de X-Men estaba casado con una hechicera ha sido algo que me ha hecho explotar literalmente la cabeza, ¿no? Pero bueno, la primera pregunta que te quería hacer es si esta magia del caos que aparece a finales de los años 70 en realidad es como una especie de predicción profética de una sociedad futura, que es justamente la que estamos viviendo ahora, inmersas en una posverdad y en un caos, ¿no? Hace unos días, me lo he apuntado, porque hace unos días Putin hablaba de la estrategia del caos para justificar, digamos, la política que estaban desarrollando, diciendo que
ya no existen buenos y malos, porque el caos ya no se sabe. El caos presente en la política internacional hace que no se sepa ya qué es lo bueno y qué es lo malo, y por lo tanto es utilizado como excusa para justificar sus hechos, ¿no? No sé si estaría de acuerdo conmigo en que eh, eh, realmente este libro de gran actualidad. Pues la verdad es que el libro de una manera, a ver, no voy a decir que involuntaria, pero de una manera que me ha resultado prácticamente inevitable, por supuesto que nos da muchas claves el momento actual en el que vivimos. O sea, que es un libro en el cual, bueno, pues es un libro bueno, que yo le propuse hace ya cerca de un par de años al editor. Me costó bastante hacerlo. Evidentemente no he estado estos 2 años sin parar escribiéndolo, pero bueno, desde luego es un proyecto que para mí personalmente es muy querido y es un proyecto que, bueno, que yo notaba o detectaba que había como una especie de, no sé, de vacío que había que rellenar. Hay varios libros sobre magia del caos, hay varios libros sobre esoterismo contemporáneo, pero yo creo que hay muy pocos libros que, digamos, consigan hacer esta especie, pues como de contemplar el fenómeno a vista de pájaro, porque, como te decía antes, Jordi, desde luego, creo que es un libro que, por fortuna o por desgracia, es más oportuno en 2025 y seguramente será más oportuno y más necesario de leer en 2026. Eh, Antes, bueno, hemos tenido algunos problemas técnicos para comentar, ¿no? para conectarnos, y estabas comentando precisamente que parecía bueno, que había, que la magia, o sea, que había algunos duendecillos, algunos gremlins, o que la magia estaba actuando entre Pues nosotros. tengo que decir que llevo más de 400 entrevistas y presentaciones realizadas de forma virtual, y esta es la primera vez que he tenido problemas en la conexión. Sí, es cierto. Si hubiera un adjetivo, diríamos que es una presentación con una sensación mágica. Sí, es algo mágico y esa sensación de extrañeza que tienes cuando tocas este fenómeno. Porque desde luego, a ver, varias personas en mi entorno han leído ya el libro y desde luego la sensación es que lo que tú me comentabas es una sensación que está bastante genérica, o sea, genera cierto desasosiego. Genera cierto desasosiego porque nos creemos que estamos bueno, nos creemos, no, estamos en el siglo XXI, estamos en 2025, casi 2026, estamos en una sociedad y una cultura en la cual creemos que la tecnología, creemos que estamos hipertecnificados, creemos que vivimos en un mundo muy racional y no, la verdad es que no. Si abrimos bien los ojos, creo que la racionalidad falla demasiado en el mundo que nos rodea. Y digamos que en este sentido, este libro pues, nos da algunas claves para entender por qué. La magia del caos. La Por magia del ejemplo, caos. la direccionalidad, en mi caso, cuando veo picogramas, por ejemplo, que explicas de portadas de discos, yo pienso qué bonito diseño gráfico, y ya me doy cuenta que detrás de esas propuestas gráficas hay toda una intencionalidad, ¿no? Sí, bueno, de hecho creo que hay un ejemplo muy claro que es el de Robbie Williams. Hay un disco de Robbie Williams que fue diseñado por dos, me imagino que por dos viejos conocidos para los seguidores de este podcast, como son Grant Morrison y Frank Whiteley, que sí, que desde luego tiene unas claves esotéricas bastante potentes y sin lugar a dudas rotundas. Sí, claro que la magia existe, no voy a decir que exista de una manera, digamos, eficiente o, digamos, siguiendo los mismos requisitos que pueda funcionar la ciencia, pero desde luego sí como algo que ejerce una influencia real en el ser humano y en la psicología humana y especialmente en determinados ámbitos, sí existe y desde luego el libro, aunque esté a vista de pájaro, por eso no lo quise titular Historia de la magia del caos. Quise titularlo Historias Ya. porque, digamos, está hecho como de fragmentos. O sea, digamos que quiero coger de la mano al lector y mostrarle, digamos, diferentes facetas de ese fenómeno que es la magia del caos y que tanto nos influye sin saberlo, porque, o sea, por mucho, como te decía antes, por mucho que nos queramos ser irracionales, oye, la irracionalidad, lo emocional,
funciona mucho, funciona demasiado. Nosotros nos ponemos de una manera, digamos, no sé, por magia simpática, nos ponemos la camiseta del Barça o la del Madrid o la del equipo que sea cuando vamos a ver un partido. Eso es magia simpática, eso es por afinidad, eso es por Claro. bueno, o simplemente cuando tenemos una reunión importante, pues oye, la última vez que la tuve, llevé, pues, o sea, me puse tal calcetín, o le di 2 besos a mi mujer en lugar de darle uno, o a mi esposo, a quien sea. Oye, pues ese tipo de cosas estamos empleando en la magia, estamos empleando, bueno, no la magia, pero por lo menos estamos Sí. empleando un pensamiento mágico. El libro me Bueno, pareció, y desde un punto de vista cibernético o tecnológico, podríamos decir que incluso los memes que decían que podían ayudar sí. a, digamos, apoyar una tendencia política determinada, esos memes podían ser los nuevos servidores de esa magia, ¿no? Sí, absolutamente. Hay una parte del libro al final en la cual hablo de la magia memética y la magia memética es pura magia del caos. Creo que voy a abrir un pequeño Totalmente. paréntesis para explicar, para hacer algo que, bueno, que hago de a lo mejor de una manera muy intuitiva, pero voy a ser explícito ahora en esta entrevista de qué es la magia del caos. Pues la magia del caos es, digamos, el punk de la magia, es el do it yourself, es el hazlo tú mismo que surge a mediados de los 70, porque la magia nunca dejó de existir. O sea, eh, eh, la magia como a mediados del siglo XIX aproximadamente, tiene un auge en la sociedad victoriana por el tema de la egiptomanía. También tuvo un gran auge en Francia. Lo que pasa es que no me meto con el tema francés porque me quería centrar en el tema anglosajón, porque la magia del caos es tan británica, y lo Bien. explico en un momento, como el té de las 5 o como el autobús con dos pisos, o sea, es completamente británico. Bien. Sí que es verdad que, bueno, También, hablo. también con el espiritismo, ¿no? También. Sí, efectivamente, se puede comparar con el espiritismo, aunque el espiritismo sí que es verdad que el espiritismo empieza en Estados Unidos, que de una manera más o menos, Ya. por contextualizar, hablo un poco del espiritismo, porque bueno, un poco para, digamos que, como te decía antes, o sea, meterse en este libro puede tener la sensación el lector de que el agua está muy fría, por eso hay que calentárselo un poco, necesita un contexto. Porque lo que sabemos de magia del caos, la magia del caos es algo que entra en España sin lugar a dudas, merced al cómic, o por lo menos es lo que le hace conocido. Están sus nombres en portada y yo creo que hay que poner énfasis en Grant Morrison y en Alan Moore, especialmente en Grant Morrison, que Bueno, Grant Morrison es el que sí, pero perdón, primero. en un momento has definido lo que era la magia del caos. Cierto, Magia del caos que tiene unas publicaciones fundamentales a finales de los años 70 que da una idea, porque básicamente, digamos, resumiendo muchísimo, la idea sería decir que la magia ocurre en la mente del practicante más o menos, y sí. que, digamos, hay una cierta libertad para que ese practicante crea lo que quiera y que, digamos, pueda evolucionar en sus creencias, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, sí, perdona, porque empezaba a divagar, a hacer un poco lo que hago en el libro, y, y lo cierto es que así es. O sea, yo creo que hasta mediados de los 70 la magia estaba, digamos, lastrada, pues, por rituales, por dagas ceremoniales, por togas, por vestidos talares. Los años 70 llega Sherwin y llega Carroll y dicen, la magia puede ser mucho más sencilla, no hace falta hacer aparatosos rituales ni quemar incienso, puede ser algo mucho más rápido, mucho más ágil, y por eso lo comparan como una especie de punk, con todos mis respetos, de la magia. ¿Qué pasa? Que cuando has hablado de la magia memética, es cierto que entre 1975 y ya final de siglo, pues oye, la magia del caos se va fatigando. Y es con la magia memética, o digamos con los memes, cuando la magia del caos sufre una nueva edad de oro. O sea, hay foros como 4chan, 8chan, Reddit, donde, bueno, pues digamos, se empieza a jugar con la viralidad de los memes desde una manera, digamos, emocional. Es que al fin y al cabo, no hay que Ya. olvidar que del mismo modo que la ciencia está vinculada con el raciocinio, la magia está vinculada con lo emocional. Y yo creo que paradójicamente estamos viviendo una nueva edad de oro de la magia a pesar, del, a pesar de,
a pesar del desarrollo y de la aceleración tecnológica en la que estamos viviendo. O sea, desde luego estamos viviendo unos momentos muy, muy especiales y muy particulares en los cuales esa contradicción está muy, muy viva. Es curioso como teniendo que ser ahora más lógicos, pues parece que estamos siendo más pasionales. Solamente tenemos que mirar alrededor y ver, ver cómo en este país hay una polarización política que yo creo que de una manera lógica o racional no se puede explicar. Lo podemos explicar empleando, pues a lo mejor es más fácil explicarlo con términos mágicos o con términos, vale, o a lo mejor si no queremos ser tan supersticiosos, entre comillas, con términos psicológicos, que verdaderamente con términos lógicos. O sea, creo que este libro en ese Ya, sentido sí es muy, muy oportuno porque nos da muchas claves para entender lo que nos está pasando. Y aparte, es divertido porque claro, hablamos sería de cómics. sí, sí, claro, y porque hay un cambio de paradigma en la forma de entender esta magia y que hay dos autores fundamentales que son los que dan título también a tu libro y que tienen relación con el cómic, que hace que desarrollen aún más la teoría del caos y en especial Grant Morrison. Yo creo que hace una propuesta muy interesante que es el hipersigilo, ¿no? Espero que es el hipersigilo que me parece fascinante. Sí, bueno, la magia sigilar, los sigilos en realidad mucha gente se cree que es un invento de Grant Morrison, no, por desgracia no lo es, lo inventa un tal, un maravilloso pintor eduardiano, británico, londinense, llamado Austin Osman Spare, y digamos que es un proceso mágico en el cual el mago o el que hace el sigilo, digamos, hace el trabajo mental primero de depurar un deseo. O sea, por ejemplo, Sí, bueno, el ejemplo habitual es quiero ser como un tigre. Creo que era el ejemplo que empleaba. Quiero ser ágil y astuto como un tigre. Y bueno, escribir en ese texto ese deseo, digamos, de una manera muy, muy, muy pura y a partir de las letras, digamos, elaborar una especie de símbolo mágico, un sigilo mágico. O sea, sigilo viene no de silencio, sino de sello, hacer un sello mágico. Ese sello mágico sí, se hace un trabajo psicológico en el cual tratas de sustituir ese deseo o cada vez que piensas en ese deseo lo transformas en esa imagen mental y luego lo cargas. ¿Cómo lo puedes cargar? Pues hay muchas maneras, desde enterrarlo en una planta, desde quemarlo, en masturbarse, o sea, hay muchas maneras de quemar perdón, de cargar ese sigilo y se supone que tiene que llegar un momento en el cual ya has trabajado ese deseo tanto que lo olvidas y ese sigilo ya se activa y el universo, digamos que se pone en consonancia con tu deseo y se hace realidad cuando lo has olvidado, lo cual es un claro. poco Bueno, sí, complicado. sí, no, no, la explicación de que es un sigilo ha quedado perfecto, pero decías que la aportación que hace Grant Morrison es el concepto de hipersigilo, que es En algo el hipersigilo. mucho más bestia, porque lo que él propone es que toda una obra de ficción se puede convertir en un sigilo gigante, ¿no? Los invisibles. Los invisibles es o sea, en el trabajo de los invisibles de Grant Morrison, que es una serie de la línea Vértigo, que son 80 y pico episodios bastante extensos, fueron muchos años de Y trabajo. que acaba de publicar Panini, la editorial Panini hace un poco. Sí, sí, así es. O sea, creo que es uno de los grandes clásicos del cómic de finales del siglo pasado. Pues es un hipersigilo. O sea, digamos que este ejercicio que proponía Austin Osman Spare con un mero deseo que se hiciera realidad, Morrison se hace mucho más ambicioso y convierte, digamos, pretende, digamos, hacer un cambio social a gran escala y evidentemente entiende que eso no lo puede hacer pues bueno, pues con un deseito pequeño y escribiendo como una amanuense su deseo, sino que tiene que hacer algo mucho más ambicioso. Y es tan ambicioso, pues pues bueno, pues tan ambicioso como hacer una serie de 70 y pico episodios. O sea, ahí sí que estamos hablando del hipersigilo, que el hipersigilo sí es una invención, una creación morrisoniana.
Sí, digamos, para que yo lo entienda, Mm. la percepción del hipersigilo la he detectado gracias a tu libro, porque la gracia es saber que lo que le iba pasando al personaje También, de protagonista de la historia le iba pasando a él en la vida real, ¿no? Es decir, que él, la propuesta de hipersigilo, lo que dice es que tú creas una historia. Luego el autor se sumerge en ella, luego eh, la historia empieza a modificar tu realidad y luego resulta que tu realidad se parece a la historia que estás explicando, ¿no? Y eso lo he descubierto porque tú explicas pues, porque, que Grant Morrison empieza a tener problemas de salud cuando el protagonista tiene problemas de salud o empieza a tener, digamos, un éxito importante con muchos viajes y mucho dinero y tal, cuando el protagonista empieza a tener éxito en el cómic, ¿no? Entonces empieza a hacer lo que le está pasando a mi personaje, me está pasando a mí en la vida real, ¿no? Entonces sí. es una mezcla, vamos, de realidad y ficción conseguida a partir de escribir este sigilo monumental, ¿no? Esa sería la idea. A ver, creo que eso es una consecuencia del hipersigilo más que el objetivo final del hipersigilo. Si leemos Los Invisibles propone, bueno, Los Invisibles creo que es una gran obra libertaria, que además, bueno, creo que es bastante progresista en determinados aspectos sexuales, que es verdad, que sí que es verdad que una lectura crítica de Los Invisibles nos llega a pensar que sí, evidentemente, muchas de las cosas que plantea Morrison hace 30 años acabaron sucediendo en nuestra cultura y en nuestra sociedad. O sea, verdaderamente Ah, sí se ya, anticipan muchos elementos. O sea, ya. por ejemplo, algo que me parece muchísimo más clave, ahora mismo está, bueno, no voy a decir popularizado, pero sí está mucho más extendido la visión, el concepto de la Matrix. Y eso ya está claramente apuntado en Los Invisibles. O sea, Los Invisibles en ese sentido sí es un triunfo, aunque sea parcial, pero bueno, yo creo que sí, sí, se puede considerar como un trabajo mágico verdaderamente exitoso. La magia tiene Sí, un sí, precio. y anterior, ¿no? Anterior a los Wachowski, digamos, Ah, evidentemente. sí, 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 o sea, no hay que olvidar que la magia tiene un precio. Yo creo que el precio que paga Morrison por hacer un hechizo a lo largo de tantos años, el precio de este hipersigilo es que él acaba fusionándose demasiado con el propio hechizo que está haciendo. Em, Yo me he preguntado siempre por qué Morrison y Moore y por qué hay tantos, por qué bueno, y antes Chris Claremont, antes Steve Englehart, por qué hay tantos guionistas, sobre todo guionistas más que dibujantes, se interesaron por la magia. Y yo creo que es que, o sea, la magia de una manera u otra, yo creo que les ayudaba a crear. O sea, ten en cuenta que esta Ya. gente tenía un estrés creativo muy grande. O sea, sacaban adelante varias series mensuales, tenían reuniones, tenían que pelear con editores, tenían que estar con la tensión de esto tiene bajas ventas, o sea, había mucho estrés ahí y yo creo que la magia le sirve ya no solamente a Moore y Morrison, sino antes a Engelhardt o a Claremont, por ejemplo, que Claremont en los años 70 y los años 80 tiene una producción absolutamente enorme, inmensa, mensual, pues yo creo que necesitaban, digamos, como una muleta para seguir creando. ¿Cuál es el tema? Que, oye, en la magia, como te decía antes, tiene peligros. O sea, desde luego, si te metes mucho en este tema, Mm. pues llega un momento que te acaba devorando. Hablabas antes de que te sorprendió mucho el caso de Claremont, que su esposa, Bonnie Wilford, estaba metidísima en la magia, estuvo vinculado con la orden tifoniana, con una falsificación del Necronomicon de Simon, y de hecho Peter Levenda, que está vivo todavía y que es uno de los más, bueno, yo creo que es uno de los, no sé, de los divulgadores de tema esotérico más prestigiosos del mundo, pues digamos que le quitó la esposa a Claremont, fue responsable precisamente de que terminara ese matrimonio. Steve Engelhardt es otro ejemplo que además creo que es bastante loco porque Engelhardt llegó a ser
llegó a tener una, bueno, Steven Gerhardt es uno de los, bueno, es un guionista clasiquísimo, sobre todo yo creo que su trabajo de Marvel es el que es más recordado, su Capitán América me parece absolutamente maravilloso. Y bueno, en los años 70 bueno, tenía un cargo muy importante de la OTO, sí, es el OTO, que es una organización en la cual tuvo una importancia enorme Aleister Crowley. Aleister Crowley es, a lo mejor, bueno, se enciende alguna bombillita en algunos espectadores, pero bueno, recordemos que es uno de los magos, es el mago contemporáneo quizás más importante, tan importante que sale en la portada del Sgt. Peppers de los Beatles. Y bueno, y él fue uno de los relaciones públicas y uno de los que de hecho él tuvo contacto directo con otro de los grandes magos de la cultura pop, que fue Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin. O sea, cuidado con el caldo cultivo, con el caldo de cultivo que había ahí, porque yo conforme iba avanzando con el libro me da la impresión incluso de que, madre mía, es que estoy contando casi una historia alternativa del siglo XX. O sea, es como si el siglo XX fuera como una especie de, sí, es como si fuera una especie de me estuviera fijando en las corrientes ocultas que había en el siglo XX que normalmente el historiador, digamos, convencional no, no se fija Bueno, lo en que ello. decíamos antes de la película Babilonia, ¿no? Y basada en la novela que te describe otro Hollywood. Sí, Esto es así. Bueno, yo, por ejemplo, ahora que se han comentado Sgt. Peppers, descubrí un libro que John Lennon y Yoko Ono se conocieron en una librería esotérica. Tiene su cosa, ¿no? sí, O que efectivamente. Johnny los Yoko, sí, personajes sí, que sí. aparecen en la portada del disco, los personajes, algunos son personas digamos, con un perfil ocultista interesante también, ¿no? Sí, sí, o sea, desde luego es algo que, bueno, a lo mejor, no sé, puede ser a lo mejor pasatiempos de millonarios o a lo mejor pasatiempos de artistas excéntricos, pero desde luego la tozuda realidad es que es absolutamente sorprendente la cantidad de figuras artísticas e incluso con relevancia política que han estado vinculados de una manera muy, muy fuerte con la magia. Tenemos a Crowley, tenemos al escritor William S. Burroughs, tenemos a Robbie Williams, el cual ya hemos hablado, tenemos a Elon Musk. Elon Musk tuvo como pareja y dos hijos a una de las más conocidas, o sea, a Grimes, que es que es una artista, que es una músico, que de hecho tiene escrito hasta un grimorio. Y Elon Musk, Ya. desde luego, en varias entrevistas sí ha dejado caer, o desde luego sí es muy fácil intuir, o sea, pondría mano en el fuego, que es una persona que tiene un contacto con la magia y posiblemente con la magia del caos bastante, bastante potente. O sea, incluso parece que se le escapa, o sea, todos recordamos ese saludo vamos, ese saludo nazi que no sabemos si es incipiente, si fue voluntario o involuntario, pero desde luego yo solo veo cargado de magia negra, o sea, lo más parece que incluso que parece que se quiere erigir como un mago negro. Es que incluso si empiezas a leer el mundo desde una perspectiva mágica, puede Sí, ser bueno, bastante perturbador sí, y sí, puedes llegar a unas conclusiones que, bueno, sí, sí. que pueden ser inquietantes como mínimo. Pero sí, ahí está, o sea, Sí, desde sí, sí. luego, Por eso la magia del caos, sí, la magia del sobre caos y la todo magia por del la secreto, forma que es concebida la magia del caos. sí, sí, o sea, Yo digo que la forma de ver el mundo con los ojos, digamos, de la magia del caos también está condicionado por la propia definición de lo que es la magia del caos, que se va como retroalimentando y sí. redefiniendo a la vez y hace que tenga esta plenitud de aplicación en la actualidad, ¿no? Sí, es que de hecho, bueno, incluso puedo considerar casi como un acto mágico este libro, porque claro, es un libro que es historia, pero bueno, que sí hay parte cronológica y parte no. O sea, no es un libro Ya. que digamos, o sea, quien espere, no, no, pues capítulo uno, tal, 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 algo cronológico, pues no se va a encontrar con eso. Se ha encontrado algo pues que a lo mejor a algunos irritará más y a otros les va a apasionar. O sea, es un libro caprichoso, pero que tiene un sentido, digamos, esotérico, yo creo que bastante,
bastante respetuoso o bastante coherente con respecto al tema que estoy hablando. O sea, yo creo que si Ya, hago un libro con una historiografía, historiográficamente al uso, con un tema como esa magia del caos, estoy destruyendo el tema. O sea, estoy ya. traicionando la esencia misma. Creo que tal y como está concebido, habrá a lo mejor algunos lectores que no les complazca, pero creo que es la manera, para mí, la manera más honesta de contar una historia así, varias historias así. Estas historias que configuran pues esta especie de complejísimo, porque me parece que al fin y al cabo es tan complejo que es otra visión del mundo al fin y al cabo. Pero sí, este entramado de sucesos, toda esta, bueno, pues toda esta colección de chiflados, visionarios, iluminados, estafadores y genios que han configurado pues la historia de la magia en los últimos 150 años. Claro. En el caso tuyo personal, claro, evidencias un detalle que implica que lleva muchos años leyendo sobre el tema, porque a la cantidad de referencias que realizas bibliográficas es bastante impresionante. En parte también por tu trabajo, porque también comentas algunos ensayos que tú mismo has traducido, pero implica que es un tema que has seguido desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, hace mucho tiempo. Bueno, de hecho, además colabora habitualmente con otra editorial que se llama Aurora Dorada, que yo creo que es la editorial es que es la editorial emblema, es la editorial fundamental que publica este tipo de libros, que publica magia contemporánea. Ah, Tiene los libros de Carroll, tiene los libros de Sherwin. De hecho, tengo el honor de haber traducido el libro del placer, que yo creo que es quizás sea la Biblia de la magia del caos, la Biblia de la magia del caos antes de que existiera magia del caos. O sea, es un libro que ya. se anticipa 60, 70 años antes de su existencia. Sí, sí está muy vinculado. De hecho, te puedo contar que un poco antes de que le pusiera el punto y final al libro, me dijo Lorenzo, el editor, que me concedía 3, 4, 5 mil palabras más. Y yo dije, qué maravilla, porque me topaba con el Ah, problema de que el momento de hacer la bibliografía dije, no la puedo poner entera. Van a querer que se risa, no sé ni cuántos libros habré consultado, 200, 300, o sea, absolutamente desmesurada es la, es la bibliografía. Y entonces me pude permitir con esas palabras que tenía de más, con esos caracteres que tenía de más, pues hacer una bibliografía que verdaderamente pues le sirviera al lector, porque yo siempre he pensado que la bibliografía, si no eres académico, pues no tiene mucho sentido. Pero si la planteas en plan, oye, si bueno, te interesa me esto, lees tal, parece esto. fascinante. Sí, sí, me parece fascinante la solución que propones, que es comentar la bibliografía, que esto no es Claro, habitual, solamente es una lista de títulos. Tú lo que haces es comentar claro. esa lista, con lo cual es fascinante. Claro, porque, a ver, el libro trata de muchas cosas y habrá lectores que le digan, ay, pues joder, que me gustaría saber más de Aleister Crowley, me gustaría saber más de Austen Osman Spare, me gustaría Ah, saber más de este colectivo CCRU, me interesa más que el siglo XIX, me interesa a lo mejor, me interesa lo que se está haciendo ahora mismo en filosofía con este ya. tipo de asuntos. Pues orientar al lector creo que es muy importante, porque como bien decías antes, hay muy poca bibliografía, prácticamente no hay bibliografía, digamos, de introducción a este tema, y es un tema que a mí me parece absolutamente apasionante, apasionante. O sea, Ya. como te decía, podrá ser perturbador, pero yo creo que su libro es significativo y mi intención es, bueno, pues que sea una experiencia. O sea, sí, o sea, quiero que sea una experiencia. Espero que sea buena, que sea positiva, pero sí quiero que sea una experiencia para el lector. Bueno, una de las partes más interesantes de tu libro es justamente cuando detallas el conflicto casi personal entre Alan Moore y Grant Morrison, llevado a un extremo inaudito, ¿no? Un conflicto entre dos personas que son muy queridas por el fandom del cómic y que hay una especie de odio extraño, quizás más desde el lado del Grant Morrison, porque lo explicas con un detalle que hace que el lector pueda tomar partido de quién tiene razón o no, pero la realidad es que hay un conflicto durante varias décadas entre dos británicos que da mucha pena, digamos, ¿no?
Pues sí que es lamentable y a lo mejor tiene su punto lógico. A ver, yo intenté ser lo más objetivo y me basé en los hechos. Intento no, yo personalmente no tomé parte, yo simplemente expongo las cosas que han sucedido. Sí, Fue casi lo que tardé más en hacer el libro, porque en sí para un libro y más. Bueno, de hecho hay un libro escrito única y exclusivamente sobre la guerra entre Moore y Morrison. Y bueno, como bien dices, es una pena porque son dos escritores absolutamente colosales y yo creo que han sido claves incluso para dentro de la historia del medio. Pero bueno, yo creo que ahora están pasando por un mejor momento porque meramente se ignoran. O sea, ya, que bueno, que es casi lo mejor que puede, que puede suceder porque da la impresión de que no hay manera de que se puedan volver a llevar bien. A lo mejor yo creo que lo que no cabe duda es que Moore fue el primero en llegar, fue el que puso la pica inglesa, la pica en Flandes, la pica en Estados Unidos, tuvo un éxito enorme y es verdad que a lo mejor Morrison pues vio que al ir a rebufo pues a lo mejor tuvo que, digamos, comulgar con ciertas cosas que él artísticamente no hubiera deseado por una cuestión, pues por cuestiones editoriales, porque el propio Morrison, y de hecho no solamente Morrison, muchos guionistas británicos decían que, bueno, que tenían que seguir la historia de Morrison, perdón, de Moore, que Watchmen, desde luego, fue una auténtica, pues bueno, fue una conmoción en el mercado norteamericano y bueno, pues por el mero hecho de ser británicos, pues parecía parecía que estaban obligados a seguir la estela de Moore. Intento no buscar culpables, creo que al fin y al cabo son como dos caras en la misma moneda. Hay por ahí vamos a una referencia en el libro que al fin y al cabo, fíjate, o sea, uno afeitado y sin pelo, el otro completamente peludo, o sea, da la impresión como que se complementan. Son como las dos caras en la misma moneda. Yo creo que se parecen tanto, a lo mejor por eso no se soportan. Pero, pero bueno, también de una manera perversa, te digo que fue de lo que más tardé a la hora de escribir el libro y también de lo que más disfruté, porque nos encantan este tipo de salseos, sí. este tipo de disputas, bueno, es extrañamente divertido que se lleven tan mal porque, bueno, tampoco ha llegado la sangre al río ni se han peleado de una manera que, bueno, a lo mejor sí ha habido algún intercambio más feo que otro, pero bueno, yo creo que, yo creo que, yo creo que, fíjate, le ha favorecido a los dos, como favoreció en su día la guerra entre los Beatles, la guerra entre comillas, entre Beatles y Rolling, más recientemente, pues bueno, más recientemente, no tanto, ya hace 30 años esa guerra que había entre Blur y Oasis, pues todo eso, bueno, es una manera como te decía, de darle vidilla a este mundillo que a veces podría ser un poco aburrido si tuviéramos artistas que, bueno, que siempre que nunca sacaran los pies del plato, que sigan Claro. sacando los pies del plato y que nos sigan dando tema de qué hablar. A Claro, mí me pues es que tú, encanta. como lo explicas cronológicamente, nos permite a los aficionados entender en qué momento se hizo cada obra fundamental. Por ejemplo, descubrir en mi caso, por ejemplo, la importancia que tiene la historia de Prometea en Alan Moore relacionado con la magia. Sí. Y bueno, y tantos títulos de Alan Moore, digamos, que tienen que ver con la magia, pero bueno, en este caso Prometea específicamente por todo lo que hay de Egipto, todo lo que supone, digamos, toda esa fascinación por Egipto que hay detrás y Mm. por la magia oculta también, ¿no? Bueno, es que a ver, Alan Moore en su 40 cumpleaños él dijo que se hacía mago. Es verdad que Ya, antes entró en la sí, magia sí. Grant Morrison. Grant Morrison entra antes en la magia, pero vamos, muere en los 40, su crisis en los 40, digamos que la procesó de esta manera. Y desde luego, o Sí. sea, Prometea, yo creo que la virtud que tiene a lo mejor sea su máximo inconveniente. Yo como lector, yo cuando leí Prometea, me da la impresión de, si es que esto ya me lo sé, ya lo conozco. O sea, pero sin embargo, no obstante, sí que es una obra magnífica y absolutamente imprescindible para introducirse de una manera más práctica en el mundo de la magia. O sea, a mí Prometea me parece una obra crucial. Es una obra crucial dentro no solamente del trabajo de Moore, sino que incluso a un nivel esotérico. Creo que es una introducción maravillosa.
No, me parece Claro que que sí. Moore es un, sí, sí. O sea, Moore es un grande, Morrison es un grande y ya te digo, que decida el lector. Yo simplemente expongo los hechos. Yo Claro, y ahora, absolutamente. ahora tenemos tu libro para que los neófitos seamos capaces de entender todo este océano de esoterismo y de ocultismo y de magia que nos ha permitido, al menos en mi caso, ordenar todas estas ideas, todos estos conceptos y todas estas influencias en la ficción que a veces nos pasan desapercibidas o nos aparecen, como decía antes, como diseño gráfico, como algo visual y en realidad hay detrás una intencionalidad personal o de influencia importante, ¿no? Y yo creo que el libro este que estamos pasando hoy, Historias de la magia negra, perdón, la magia negra, Historias de la magia del caos, sí. Esto ha sido un lapsus también mágico también. Eso sí ha sido magia, no, no, hay magia negra. O sea, lamento decepcionar a Bueno, los lectores que busquen satanismo, magia negra, porque no la van a encontrar ahí. O muy poca, no, no, en absoluto. Pero volvemos a decirlo, historias de la magia del caos más allá de Alan Moore y Grant Morrison. Estamos hablando con Alberto Ávila Salazar, con su autor. Eh, ¿Quieres, para acabar esta charla, comentar alguna cosa que no haya salido en la conversación? Pues solamente incidir en que espero que mi libro sirva de puerta de entrada. De que espero que no espero que mi libro sacie la curiosidad, sino que genere más curiosidad. Si desde luego, si me sigo encontrando con lectores que me dicen, oye, pues me he animado a leer esto o acercarme a tal cosa, digo, yo soy feliz. O sea, que consideren mi libro como una rampa, Ya. como, bueno, como una manera de expandir de expandir el horizonte y la curiosidad del lector. Muy bien, oye, pues tengo que felicitarte de nuevo, no solo porque el libro está bien escrito, sino por la cantidad de trabajo enciclopédico que hay que permite que el lector se sitúe perfectamente históricamente y conceptualmente toda esta filosofía que tiene su enjundia. Muchísimas felicidades y te deseo muchísima suerte, señal de que funciona este libro Sí, que tiene la hoja interés del y pastel que y quizás funcionar, sí. dé la oportunidad de que volvamos a hablar en un futuro próximo de más caos. Me encantaría, porque desde luego estoy deseando hacer una segunda, tercera, cuarta parte o las que sean necesarias, porque como te he dicho antes, hay mucha tela que cortar con la magia del caos. Ahora que sí. Muy bien, oye, pues muchísimas felicidades y hasta la próxima.